disolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. muertos Somos la que voz del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Cómo están, amigos peruchos? Nuevamente estamos con ustedes para tratar un tema muy en boga actualmente, ¿no? Forma de gobierno. Sabemos que hay muchas formas de gobierno, pero tenemos dos que están muy en nuestros ojos actualmente, ¿no? Democracia, dictadura, mano dura, respeto a derechos, en fin, esos balances, ¿no? ¿Qué es mejor para un país, ¿no? Hay países que han aplicado gobiernos autoritarios y les ha ido muy mal, pero hay otros que han aplicado políticas autoritarias de repente, que muchos lo ven como autoritario, pero han reducido la violencia o han reducido algún problema que han tenido. Otros gobiernos defienden la democracia y en momentos de crisis la misma gente les dice, oiga, pongan mano dura, pero el gobierno no quiere entrar a poner mano dura porque puede caer en autoritarismo. Entonces, en esta discusión, ¿qué es lo mejor? Más aún en nuestra situación actual de grave crisis, ¿no? ¿Qué sería mejor para un país, para el nuestro, por ejemplo? ¿Un sistema democrático, una forma de gobierno democrática, con respeto a los derechos? ¿O tal vez una forma de gobierno más autoritaria o incluso una dictadura, que tanto se habla actualmente sobre estas formas que podemos tener, ¿no? En nuestro gobierno y en gobiernos de cualquier país en general, ¿no? A ver qué opinan, muchachos. No sé. Yo creo que sería bueno una dictadura, una democracia con mano fuerte. Ahí está. Eso es lo importante. Pero no una dictadura. Como una democracia con mano fuerte. Bukele. Bukele. Claro, una forma. La forma. Porque ahora el detalle está acá, que la dictadura en principio no la ves venir. No la ves venir porque Se se transforma. ofrecen el oro y el moro, ¿no? Va llegando y siempre es el discurso de que para el pueblo, con el pueblo, ¿no? Y por el pueblo. Y cuando ya te das cuenta de los excesos, es muy tarde. Sí. Eso es lo que le ha pasado a Venezuela. Nadie te dice que Nicaragua. voy a ser dictador, ¿no? Claro, nadie te dice. Nadie te dice, oye, Pero ¿cuál es la tendencia? En corrientes políticas hablando, ¿no? ¿Qué corriente política se apega siempre a la dictadura? Nacionalismo, Claro, izquierda, Estado grande. izquierda. un Estado Estado grande, Porque siempre quieren que el Estado sea el poderoso, ¿no? El poderoso. El que domine todo. el Estado cuando quiere abarcar mucho, prácticamente se vuelve cada vez más dictatorial, ¿no? Pero si ofreces a la vez una política, una ideología de corte intervencionista, ¿no? Tú mismo te vuelves autoritario, ¿no? Como ha pasado en Cuba, Venezuela, Bolivia, ¿no? Sí. Entonces, un político no te dice, oye, voy a ser dictador, sino se vuelve dictador. Y a veces se vuelve con las elecciones democráticas. Eso es lo más O casi complejo, ¿no? siempre. Eso es lo Casi que, siempre es eso es lo así. que se utiliza, ¿no? Eso es lo más complejo. Salvo que Salvo un golpe exista militar, un golpe de Estado, pero Claro. ya no hay. Ese Ya. golpe de Estado de hace muchos años, ¿no? Sí, ya no. Al menos acá en Perú, Ya no hay. el militarismo ya no hay hace No, muchos años. Claro. Bueno, Entonces, Yo creo que es importante analizar que toda dictadura ya establecida, ¿no? Porque uno, como dicen, no sabe cuándo viene. Pero cuando ya es establecida, el pueblo tiene que sí o sí buscar sacarla. Porque de ya enquistada va a ser peor. ¿No? Es como cuando uno tiene un cáncer y estás en esa etapa donde puedes verificar y extirparlo y hacer los procesos para que, no sé, que se eliminen las células posibles cancerosas y puedas tener vida, ahí es donde uno tiene que atacar. Pero cuando uno lo deja pasar y ya eso se hizo una metástasis y todo lo demás, ya es una desgracia, ya es simplemente una muerte segura. Eso pasa. Ahora algunos dicen, ¿no? Como el caso que se está dando en Venezuela, ¿no? ¿Por qué no actúan, no ejecutan? Es que ya eso logró
Enquistarse. a enquistarse, ya se volvió una metástasis. Ahora ya ahí se necesita un milagro, ¿no? Ya una intervención divina. Entonces, sí es complejo, porque en algunos países se ha dado, ¿no? Y uno busca sus estrategias, porque acá hay algo particular que como no hay cómo defenderse, ¿no? No hay cómo sacar al tirano, entonces hay eso, ¿no? Ellos tienen el monopolio de la fuerza en equipamiento y todo lo demás. Pero bueno, acá en nuestro país se dio en esas marchas en su momento, hicieron una especie de cerbatana y ahí ponieron una bolita y con una liga, todo, y eso era un artefacto Hechizo. bélico, ¿no? Era un artefacto bélico, pero hechizo, ¿no? De verdad, y dañó, y rudimental. daña. Entonces, yo creo que eso de repente puede ser que no tenga, ¿no? En conocimiento nuestros amigos de Venezuela, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que ir. Ya, ok, ellos tienen mejor equipamiento y todo lo demás, pero hey, podemos hacer algo rústico. una Claro, tomar al toro por las astas. claro. Aunque no hay ¿cómo se puede decir? Pues una competencia leal, una igualdad de armas. No existe ahí, pues, no hay Así una como- igualdad de armas. Así como antes, ¿no? Que cuando en la época virreinal el pueblo iba y buscaba derrocar al rey tirano, y obviamente pues el rey tirano usaba pues sus calderas de aceite, ¿no? Sus flechas, a todos sus equipos, y ellos que usaban también sus flechas, obviamente pues artesanales, sus mazos, ¿no? Habían esos carritos que les ponían una piedra a uno y ¡pac! Y le salía. Entonces, bueno, pues hay que regresar a la época medieval para buscar, ¿no? Sacar a esos tiranos. A lo William Wallace. Ese es, Así es. ese es en el caso de que sea un tirano, pero nosotros a lo que vamos es esa persona que concentra el poder para supuestamente concentrando el poder lograr beneficios para la gente. Es un dictador, pero de repente logra buenos resultados. También hay esa Y entonces ahí que se volvería un tirano, no se volvería un tirano porque si Estaría cumpliendo la función. concentrando todo el poder logra resultados para su país o logra la industrialización, por ejemplo, pero él solo, ¿no? Algo así como China, ¿no? China concentra el partido, un solo partido, ¿no? Es el que siempre sale y concentra el poder prácticamente, ¿no? No hay competencia. Eso ya se volvió como una especie de, ¿no? Como los shogun, como los Claro. ninja. A eso voy. O sea, ese es una forma de gobierno autoritaria que concentra el poder, pero te convierte en potencia. Por ejemplo. Sí. Ahí hay un tirano. También Pero- puede ser un tirano, pero hay resultados. Hay resultados. Pero ya, mira, a ver, Democracia. ese ejemplo que tú planteas de China, pues es una excepción a la regla. Porque pero después, existe. pero después, ¿cuántos más hay? Claro. O Corea del Norte, ¿no? Bueno, ese es por ejemplo una tiranía. Pero Corea del Norte es una tiranía. Concentras todo el poder, pero ya vulneras todos los derechos. Que en China también, ¿ah? Aparte, no hay Igual, libertad de expresión. Que en China también, porque sí se ha sabido No temas. hay libertades. No sé si te acuerdas de ese video cuando Sí. estaba creo que era un senador, un señor ya Sí. mayor, y creo que indicó algo, no de manera tan confrontal, pero vinieron 2, 3 y lo sacaron así en plena, ¿no? Entonces ya luego el tío desapareció. Entonces es un ejemplo, por ejemplo, de un gobierno. Entonces, Concentra Pero todo, no es tiranía. todo el poder. Es un tirano, ¿no? Pero Es un una canalla. pero es una potencia económica. mm, Y los demás están luchando por su democracia, pero están llenos de violencia, de atraso, de pobreza y de miseria. Si te dan a escoger, ¿no? Tienes esas dos opciones. Entre Singapur y Haití. esa es otra particularidad. Singapur, Singapur por ejemplo, y Haití. Singapur Imagínate, cuando son se polos dio- opuestos. cuando se dio en su momento el tema de A ver, Singapur, ahí. ahí hubo un tema de confrontación fuerte. Se eliminó toda la desgracia que había desde el sector privado, porque había ¿Cómo sector le muerto privado. perro, muerta la red? Sí, hubo sector ¿Lo ves? privado y también hubo sector estatal, Claro. a toditos, ¿no? O sea, chau perro, chau rabia, chau todo. Entonces,
de raíz. de raíz. Y él mismo dijo, ¿no? En su momento, Eso es si radical, tenía pero que yo necesario. meter preso a un familiar, lo haría con tal de eliminar la corrupción. Y si tenía que mandarlo pues a descansar, lo mandaba a descansar. Pero lo ha logrado, ¿no? Y eso hizo que ese país ahora, tú no puedes ir a tirar un papel en el piso, a siriar a una flaca de repente en el parque, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿No te parece entonces que en la medida del bien común, o sea, el objetivo del bien común, el fin del bien común, es el que puede decidir si te conviertes en uno o en otro? ¿O no hay excusa? Jamás puedes acudir a esas instancias, ¿no? De concentrar el poder, de ser un dictador, jamás. Aún si vas a resolver tus problemas comunes, ¿no? Del pueblo. sí, es particular, ¿no? Lo que pasa es que ese tema de ser autoritario, radical, autócrata, O hay circunstancias que lo ameritan. linda con mucho el irrespeto o el abuso a los derechos fundamentales. Claro, eso sí. Entonces, ese es el detalle, pues siempre va a cargar eso. Yo creo que lo fundamental siempre tiene que cuidarse. ¿Hay alguna forma de concentrar Pero el poder? ahora también hay otro tema. O sea, los derechos fundamentales para quién, como lo dice Bukele, ¿no? Ahí está. ¿A quién me pides que les proteja sus derechos fundamentales? Claro. ¿no? Porque muchos alegan, ¿no? Los derechos humanos, malos. la dignidad, Bueno, pero tienes que ver. equiparlo, ¿no? para los malos, Poner en- para los buenos. Poner en una balanza y decir, hey, ¿con quién tengo que darle, salvaguardar tus derechos, protegerlos? ¿Y a quién debo castigar? Ahora, una pregunta. ¿Concentrar el poder implica vulnerar derechos necesariamente? ¿O concentrar el poder no necesariamente tiene que implicar vulnerar derechos? Pues yo tengo el poder Pero- judicial, pero- ejecutivo y tengo el legislativo, yo mismo soy, pero no trato de ser justo con mis sentencias, trato de aplicar leyes para todos, saco a la gente de la pobreza y Eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia del ciudadano. En otros países, de repente en los países nórdicos o los países asiáticos, por su disciplina, por su formación, puedan hacerlo así, ¿no? Soy autoritario, pero no vulnero ciertos derechos, ¿no? Pero acá, en Perú, tú imagínate que le dé mucho poder a que le dé mucho poder a alguien. Si con lo que tenemos ya... Sí, imagínate, pues, imagínate. Entonces eso ya lidia mucho con la cultura, Sí, la cultura es con la formación, con la idiosincrasia del ciudadano. del Entonces, lugar. en el Perú no se podría aplicar un gobierno de mucha concentración del poder porque se afectarían derechos, necesariamente. Sí, yo creo que sí. Sí, Sería como China. Muchas veces, Pero por más beneficioso que ha sido, también no. porque ese es justamente lo que se le critica al fujimorismo, ¿no? Hizo No. muchas cosas buenas, pero fue autoritario, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, ese autoritarismo implica vulnerar derechos. Pero esa vulneración ni siquiera se acerca a la China. No, Pues, no. es un chacay de 20. Sí, un ni chacay de siquiera- 20. y aún así se critica. Así es. O sea, criticas a esto, Ya su potencia, ¿no? pero Eso lo otro puede no, ser. lo otro no lo criticas, ¿no? ¿Cómo es? Y porque eres del mismo equipo. Ahí estamos Entonces, mal. Es un tema bien sensible, ¿no? Porque si Sí. luego discutes eso en la televisión, Nosotros no te deja, ¿no? Aparte, como dice Pero es siempre, válido. siempre cada Es uno. válido. O sea, Cada criticas al país- japonés, pero no criticas al chino. Sí, fue lo mismo. Y eso, que lo de allá ahorita es distinto. No, o la otra también, sin ir muy lejos, por ejemplo, siempre con la misma cantaleta con los Fujimoris y la corrupción. Pero después Fujimori ya ha pasado 20 años. ¿Cuántos presidentes y cuántos han sido procesados? Pero tú te das cuenta que en las redes sociales los chancan con los Fujimori. No, es ideología. Entonces, Sí. yo a veces me pongo a pensar, Ya ves, para que exista eso, ¿qué ha tenido que ocurrir? Porque si a mí, es como, yo siempre lo planteo así, porque si a mí me creo bien moralista y me apesta la corrupción, con el mismo ímpetu, pues los chancos los Fujimoris, con esa misma ímpetu, con esa misma fuerza, Chancas a los demás. tendría que chancar a todos los corruptos. Claro. Ahí está Susana, coherente. Susana Villaré. Tendría que ser coherente. Hay que ser coherente, pues, porque ¿cuál es tu problema? Bien. ¿Cuál es tu problema? Te apesta la corrupción, ¿no? Te apesta la corrupción. Todas, Entonces, ahí está Mala, Mm. ahí está, ¿no? Todos los que están procesados. Mala, está Vizcarra, Mm. los gobernadores regionales, Todos que en el son sur un todos son de montón. izquierda,
¿no? Entonces no te apesta la corrupción, que tu problema es con los Fujimori, ya es un tema personal, pero a ti no te jode la corrupción, porque si te jodiera realmente el mismo ímpetu que le aplicas para criticarlos a ellos, deberías aplicarlos para los demás. Y nosotros acá no estamos defendiéndolos a ellos, pero esa es la realidad, Claro. eso es lo que se muestra, Y por eso que estamos mal. es un pues. facto. Estamos mal. Y eso porque estamos mal. ¿Por qué? Porque no se es objetivo. No se es objetivo. No se busca hacer el cambio de manera justa. Solamente para los que no están en mi equipo. Entonces, si No. de lo que estamos discutiendo, si mañana sale un candidato y dice, miren, yo concentrando todo el poder en 10 años, porque como ya no hay elecciones, o yo voy a salir siempre como en China, ¿no? O en 15 años vuelvo al Perú, ahora sí, potencia mundial. Ya, pero te lo digo así con factos, como dice acá Charles. Un facto. ¿Ya? No, pues, Y después viene bueno, por el otro lado viene alguien que dice, vamos a hacer democracia, pero no te prometo nada porque en 5 años seguiremos con gente, la misma violencia, un poquito mejor nomás en economía. yo creo que tendría que No vamos a hacer determinarlo ¿cómo te puedo decir? Los resultados. A ver, Rechazarías esa opción porque- no, es que a ver, vamos a porque pasar por es algo. A ver, muy le complicado. damos los 5 años, le damos los primeros 5 años. Y puede que en esos primeros 5 años sea autoritario, ¿no? Sea un poco radical, pero te ha funcionado. La economía está caminando excelente, la sociedad, ok, la seguridad, las obras públicas, todo ok. Entonces, ¿por qué no le damos 5 años más? ¿No? Entonces, que se mida eso, esa concentración de poder o esa continuidad, que se mida en base a los resultados. Y en esos 5, 2.5 para ver cómo avance. ¿No es lo importante el bien común al final? ¿No deberíamos Claro, plantear pero eso? por eso digo, o sea, si Porque mucha mucha gente- común es que tendrías que medirlo por resultados. Mucha gente no quiere conversar del tema porque, ay, dictadura, ya no. Pero lo importante es el resultado que tú quieras tener, ¿no? El método puede ser discutible, como vemos, El fin justifica los medios. pero, claro, y no estamos hablando ni siquiera de un gobierno que va a matar gente, no estamos hablando de un gobierno que concentra el poder, pero que respeta los derechos. Ni China hace eso, porque China no respeta los derechos y concentra el poder. Pero supongamos que existiera una posibilidad en el Perú de un candidato que diga, concentro el poder, respeto los derechos, ¿no? Bueno, a mi manera, obviamente, porque siempre es a su manera, pero no voy a tener mayor problemas con los derechos humanos, en fin. Pero concentrando el poder en 10 años o en 15 años, te resuelvo los problemas. Podría ser. Sería cosa de Yo te digo que sí podría ser y es válido, pero te digo que es como una prueba de examen, ¿no? O sea, yo te doy 5 años, como un periodo de prueba, yo te doy 5 años, y a ver, demuéstrame 5 años, ¿no? Entonces, Y si vemos que ha caminado todo, es por ejemplo, es como, me hace recordar al tema del tren, ¿no? ¿Cuántos años ha demorado el tren? Desde que salió Alan y se paralizó toda la obra, ¿no? Ya. Entonces, yo te digo, tú tienes un proyecto a largo plazo, ¿no? Qué sé yo, me quieres solucionar el transporte porque vas a hacer vías aéreas y todo lo demás, pero 5 años no te alcanza para resolver ese problema. Pero cuando llegas a los 5 años, yo veo que tú estás en un 70% de la obra, ¿no? Te falta de 30. Continúa, pues termínalo, ¿no? Y de repente, al darte 5 años más, tienes otros proyectos que hacer. Entonces, en base a esos resultados debe medirse esa concentración de poder y esa prolongación en la... Ahora hay algo En el gobierno. particular que analizar, ¿no? Por ejemplo, ya, se da esos 5 años, o estás en ese periodo de 5 años, pero ellos en el año 2 o 3 cambian todos militares. Cambias todos los militares. Ya, te queda ahí. haces la jugada. Hace la jugada. Ahí, ¿qué quieres hacer? ¿Así tomar el poder? Entonces, Este, Ahí te quedas para siempre. y ahí te queda. ¿Y a quién te ahí- saca? A lo Maduro. Ahí Es te que ese saca. es el riesgo. Ahora, lo que sí se podría hacer Concentras el poder, pues. es, en esos 5 años, tú no me cambias a ningún militar. Claro, alguna regla, ¿no? No me cambias a ningún militar. Y si me lo quieres cambiar y se evidencia algo, todo lo demás sería hacer una levantada. Como acolchado, lo mandaron al retiro, ¿no? No, Colchado. desgracia, bro. Una desgracia. Pero ¿Y bueno, tú qué quieres? ¿A qué respondes? Intereses, pues ahí. Intereses políticos. Intereses. ¿Sí o no? todo es eso. Lo sacaron a acolchado de petición y lo pusieron a cuidar un puente en Un Megaplaza. poco más no lo ponen a pintar. Pero son intereses que se mueven. Un poco más lo mandan a cuidar los partidos al estadio. De verdad. Pero eso, ¿a qué responde? ¿No? A venganza política primero. Sí. A venganza política, ¿no? Y eso no está bien. Eso no está bien, ¿por qué? Porque tú tienes un oficial Y es que ahí se que ha dan tenido una cuenta, capacidad. A y ahí pesar de lo ahí que se dan sea. cuenta de la tiranía. Ah, De cómo se mueve. Por ejemplo, ya hay tiranía, hay aspectos dictatoriales de repente. Ujú. Pasan
desapercibidos porque es un gobierno democrático. Ujú. Puede haber dictadura dentro de un Puede haber gobierno dictaduras democrático. escondidas también. Ah, sí. Disfrazadas de democracia. De democracia. Interesante. Entonces, ¿qué estamos criticando al final? ¿La dictadura? ¿Porque es dictadura de arranque o porque se vuelve dictadura o porque... Puede haber una, como dicen, ¿no? Una dictadura dentro de una democracia y que no hace que tu democracia funcione bien. Ah, está. Como puede también darse una dictadura, ¿no? No en democracia, pero funcionar bien. Es algo bien particular, Así es. como lo que dio en Singapur. Por ejemplo, ¿ves? Como lo que dio en O sea, hay Singapur. ejemplos. No es que estamos hablando de supuestas. Pero fueron Pero eso, una eso- aguja pero a eso voy. Esos ejemplos en el pajar. tienen que ver con ya otros aspectos también. Sí, No coyuntura. solamente el gobierno y radical, sino coyuntura, Sí. economía, sociedad. En ese conjunto, en ese Costumbres. marco, tú podrías ver si es viable o no. Mm. Como te vuelvo a decir, acá en Perú estamos en el tema del sistema de Pepe del Vivo. Tú dale a un patrón Mm. dictatorial. Mayormente Pero- todo Latam, ¿ah? Todo Sí. Latam es así. En realidad todo Latán. Sí. Es así. Sí, la Latam verdad. es así. Ahora, pero también, Tenemos eso. también el votante suele querer a alguien con autoridad, ¿no? El votante peruano. Sí, claro. No necesariamente quiere a alguien que no tenga autoridad. Pero alguien con O sea, autoridad no objetiva. Ese es el problema. El detalle sería que esa autoridad termine siendo para el bien común. Eso es lo que no pasa. Mm. Ese es el detalle. Eso tendría que combinarse. Ese es el problema. De ahí, pues, o ser un poco autoritario o ser un poquito, pero siempre respetando el bien común. Si no, no hay forma de aceptar eso. Claro, claro. Algo así, ¿no? O sea, una democracia funciona siempre y cuando exista los fundamentos para que esa tenga un buen funcionamiento en sus procesos, donde no haya ¿no? Esa autoridad no buena, no positiva, sino en donde mandas pues al militar o al policía, como hemos visto, a pintar, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí no funciona. Ahora, este debate se ha dado en diversas etapas de la historia, ¿no? No solamente es algo nuevo, ¿no? O sea, Mm, ahí nomás el Leviatán, ¿no se acuerdan ustedes de Hobbes? mm, Necesitamos un Leviatán, necesitamos un gobierno inmenso, que concentre todo el poder, porque el ser humano son lobos, se comen entre sí, así que necesitamos ese poder. Eso lo decía un filósofo político, ¿no? Imagínense. sí. Y así en la historia, ¿cuántas veces el mismo ¿cómo se llama? Robespierre? Ahora, por El ejemplo, gobierno del terror. con el tema de mando de Trump, ¿no? Por Que ejemplo. con esa política migratoria Él tiene una... ¿qué podríamos decir? Es dictatorial, es demócrata, No, autoritarismo. pero está en todo su derecho. Claro. ¿no? es Porque él tiene demócrata. que salvaguardar los intereses de sus connacionales. Claro. ¿Sí o no? Tiene que privar para él eso. Sí. Yo también diría lo mismo en el país. Lo que tiene Sí. que privar es proteger, salvaguardar los intereses y Mm. derechos de mis connacionales. Muchos Bien. dicen que Bukele es dictador. También dicen, no, Bukele es así, porque a los presos no le dan, solamente están en una de metal, con una sábana, y no tienen almohada. Tienen almohada, es una dictadura. ¿No? Solamente 2 veces al día comen, pobrecitos. No hay más nada de comer, porque se están comiendo. Ahora, ¿esta gente qué hizo? ¿No? Entonces, Bukele entra con una forma de ejecutar la mano dura. Pero ojo, en ese proceso, la gente decidió darle mayoría congresal. En las elecciones que se Muy dieron, importante eso, ¿no? claro, en las elecciones que se Con dieron, eso ya tiene necesidad de concentrar el poder. no necesitas nada, tienes ya, mayoría. ya está. Es lo mismo que ha pasado con Trump. No necesitas más. La gente le dio la posibilidad de que él pueda tener poder en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Poder Judicial. O sea, ya él es un... Ahora, con esa ventaja ya Zeus. puede ser un poco más, ser un poco más radical, ¿no? Claro, claro. Pero Te democráticamente. envalentonas y tú dices, ahora yo puedo ejecutar las cosas de manera drástica a favor de mi gente, ¿no? Y hay muchos grupos, porque ¿no? Ahora que hubo este tema, ay no, tú los estás mandando con esposas, eso no es digno, eso no es digno. O sea, las formas, cualquiera las puede discutir, las formas, pero acá no discutimos las formas, acá estamos discutiendo las bases de todo. La gente que está aquí está trayendo desorden, no son legales, o sea,
no me suma al país, no me suma. Pueden ser gente buena, eso no se discute, pero no me suma. ¿Por qué esta gente se vino para acá? Porque en su país no encontraron eso que necesitan para mantenerse ahí, desarrollarse y crecer. Entonces, tú, gobernador, ponte mosca, pues, porque eso quiere decir que tu gente no está feliz viviendo en tu territorio porque tú no haces una buena gestión. Pero eso pasa en todo En Latam. todo, en todo. Todo Sí, en toda Latinoamérica eso. Sí, Latinoamérica hay varias o sea, dictaduras. en Perú no hay Han que decir habido que varios. vimos que la democracia que tenemos acá, la economía social de mercado, pues, termina atrayéndonos a todos, porque si fuera así no hubiera esa fuga de talentos, ¿no? Las migraciones masivas que han habido. Peruanos también, así como hay venezolanos ahorita, peruanos también Sí, hay regados en todo el mundo. sí, En, También to- se van. en todos los países del mundo creo que vas a encontrar un peruano al menos. sí, claro. Belén. ¿Y eso a qué responde eso? Mm. ¿Cuál es el motivo? Justamente de que no encuentran lo que ellos buscan en el país, ¿no? Ujú. Puede ser economía, puede ser seguridad, puede ser una mejor salud, una mejor educación, pero algo les falta. Mm. Porque si no les faltara nada, La cosa sería viviríamos distinta. acá tranquilo. Claro. ¿Qué finalidad sería irte a otro país si acá no te falta nada? Ujú. Bueno, de repente por ahí un viaje de resort, ¿no? Pero no habría otro. Pero Así acá es. hemos visto que la gente sale, la gente trabajadora, los talentos, incluso profesionales, sale porque justamente algo que tienen otros países no lo tenemos nosotros. Mm. Ahora hay manos duras que han nacido ya autoritarias y siguen siendo autoritarias, como los gobiernos socialistas, ¿no? Comunistas. Comunistas. Hay otras dictaduras que fueron producto de un golpe, ¿no? Como la de Pinochet, ¿no? Ujú. Hay otras dictaduras disfrazadas incluso de democracia, ¿no? Que Ujú. después se reeligen incluso, Ujú. pero se reeligen de manera pues contraria a ley y se vuelven dictaduras. Mm. Y hay aquellas que parecen dictaduras, como la de Bukele, ¿no? Para algunos, Ujú. o como la de repente Trump, no sé cómo seguirá más adelante, y de repente le dirán también dictador, Mm. si se vuelve muy Muy radical, Muy radical, ¿no? pero ¿qué diferencia hay, no? Nosotros pensábamos o sea, a primera vista podríamos decir, dictadura, nada más aquel que Chávez, ¿no? ¿No? Hay muchos tipos de gobiernos autoritarios, algunos que pueden parecer dictaduras incluso, Mm. y algunos funcionan bien, y algunos no funcionan bien, ¿no? O de repente, digamos que es un gobierno demócrata, pero es necesario ponerle un poquito de mano dura, Mm. ¿no? Y entonces, siendo necesario eso, que partiendo de esto, siempre, cualquier decisión tiene que ser para el bien común. Mm. Entonces, si esto favorece al grueso de la población, así suene autoritario, hay que aplicarlo. Mm. Ahora, claro, la gente por lo general va a rechazar cualquier dictadura, obviamente, porque el problema de la concentración del poder es que al final va a impedir que tú votes, va a impedir que tú puedas escoger a otras personas. De repente, como decía Miguel, va a concentrar a los militares y se van a quedar años en el poder, ¿no? Hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, para evitar eso, si tú quieres mano dura, dale mayoría, pues. Dale mayoría a tu candidato. Porque con esa mayoría él va a poder ejercer un control mayor en el sentido de poder ser más eficaz. Mm. No va a necesitar ser dictador. Simplemente es lo- vas a darle la facilidad. Eso es lo que ha pasado con nuestro gobierno, ¿ves? ¿No? Tenemos el Congreso que se pelea y no saca ninguna ley porque es un tema de lucha de egos, Mm. de peleas por el partido, por el color, por la camiseta, la tendencia, la filosofía, No se avanza. todo eso, y no se avanza. Y después la gente misma está diciendo, necesitamos mano dura, pero al final, ¿hasta dónde necesitas tu mano dura? Mejor dar mayoría, darle a un candidato que realmente tenga un buen plan de gobierno, su mayoría, y vas a ver resultados sin necesidad de una dictadura. Ujú. Yo creo que esa podría ser un consejo, ¿no? Al votante, Un consejo ¿no? muy Es un tema amplio. Sin irse al extremo de querer dictadura, ¿no? De la tiranía. Necesariamente, la tiranía, ¿no? Porque la tiranía va a traer de todas maneras autocracia, Desgracia. pues no, mucho riesgo en todo caso, ¿no? Mucho riesgo. una barbarie. Así es. No, ni hablar. Bueno, muchachos, eso ha sido un tema muy particular, Muy espinoso. muy complejo. Ya nos damos Muchas cuenta, aristas. demasiadas. Nos damos cuenta de que existen estas realidades. Entonces sí es importante en el tiempo de votar analizar las propuestas, analizar al personaje, analizar sus formas, analizar su expertise
analizar mucho más que tan solo lo que te diga o te digan, porque ahí es donde se puede esconder la solución o el problema. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un capítulo más de los Peruchos Antisistema. Y ya nos estaremos viendo más adelante con otros capítulos más que nos ayuden a analizar, a pensar y a hallar soluciones a nuestra problemática nacional y, por qué no, también a la internacional. Cuídense y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.